Radiología de la Universidad del Valle, quien nos va a presentar imagen del cerebro en urgencias. Bienvenido. Gracias por la invitación. Este tema, pues, realmente comprimirlo en 20 minutos no es fácil. Vamos a tratar de que queden puntos claros para todos. En el caso de que tengan un paciente con síntomas neurológicos agudos y requieran imagen en urgencias. Los objetivos de esta conferencia son, pues, determinar el TAC cerebral simple como el estudio inicial en urgencias médicas, plantear los probables escenarios de un paciente con estudios de neuroimagen en urgencias no traumáticas y definir puntos clave de interpretación para orientar el manejo con prontitud. En urgencias, básicamente, ¿qué es la imagen o piedra angular de urgencias? Es la tomografía cerebral simple. Pues básicamente porque es un estudio muy rápido, es muy sensible al sangrado, tiene menos contraindicaciones y menos falsos positivos. Los probables escenarios a los que nos enfrentamos en el servicio de urgencias médicas, pues serían tres. Uno, una tomografía en un paciente con síntomas neurológicos agudos normal, o que tenga pérdida de diferenciación entre sustancia gris y blanca. Eso sería el edema citotóxico. Otro escenario sería un paciente con hemorragia cerebral en algunos de los diferentes espacios, y otro escenario, pues, es un paciente que tenga edema vasogénico. El escenario número uno, pues el más común es el accidente cerebrovascular isquémico. En este caso están viendo en la pantalla una tomografía cerebral simple, donde si lo ve una abuela de pájaro, pues diría este es un examen normal. Este paciente tiene una hemiplegia completa izquierda y lo que tiene es una pérdida de diferenciación entre sustancia gris y blanca de la región núcleo basal derecha y una hipodensidad muy sutil temporoinsular. Este paciente llegó a un sitio donde no se trató bien y pues este es el resultado, donde queda completamente infartada, cerebral media derecha, incluso con una zona de transformación hemorrágica. Esto que vamos a revisar ahora es para que ustedes vean que no es tan difícil el abordaje de la imagen, que implica muchísimas cosas para el paciente, porque definitivamente en ACV, pues pérdida de tiempo es pérdida de cerebro. Más o menos 100.000 neuronas cada minuto se van perdiendo en la medida que el médico que está en urgencia empieza a dudar qué hacer. ¿Cuáles son las cuestiones críticas? Primero, la detección oportuna del ACV. Segundo, seleccionar qué pacientes de estos van a ir al tratamiento o no. Y, obviamente, como nos enseñaron siempre en la escuela de medicina, no hacer daño, minimizar las complicaciones. ¿Cuál es el objetivo de la imagen? Pues básicamente que ese paciente se pueda tratar. O sea, yo quiero ir a un sitio donde me puedan hacer algo, no voy a esperar a que la historia natural de la enfermedad continúe. Entonces, la tomografía simple sirve solamente para dos cosas y no más. Necesito descartar hemorragia en ese paciente con síntomas neurológicos agudos y necesito determinar si la extensión de ese ACV es muy grande y ya no requiere tratamiento, sino manejo paliativo. La angioresonancia y la angiotomografía son estudios avanzados que se tomarían después de la tomografía simple, como veremos ahora, y básicamente sirven para determinar el sitio de oclusión en este ACV. La difusión por resonancia magnética que ustedes escuchan todo el tiempo, pues básicamente es importante porque determina el volumen del infarto, es decir, la zona que ya no se va a recuperar, entre comillas, porque se ha visto que algunos pacientes pueden recuperarla. Y por último, de cuarto, ustedes ven ahí la perfusión. Los estudiantes de medicina y los que están haciendo residencia, pues han visto la evolución en algunos 2 años, donde se hablaba mucho de perfusión y ahora no se habla mucho de perfusión. Básicamente es porque se estaba generando mucha confusión a la hora del manejo del paciente y retardando el tratamiento. El tiempo, entonces, es un factor crítico, como dijimos al principio. Lo que ven en esta gráfica es como los pacientes que son tratados en menos de 4.5 horas tienen más beneficios que riesgos, mientras que si yo trato a un paciente después de 4.5 horas de iniciados los síntomas, le hago más daño de lo que le puedo ayudar. Por eso es que está ese límite de tiempo. Los algoritmos en el manejo del paciente con ACV isquémico son muchos. Cada revista, cada universidad, cada escuela europea, Estados Unidos tiene un algoritmo diferente. El que estamos mostrando ahí es el más general y este es el que se ha optado por utilizar porque es el más sencillo. O sea que lo que queremos es que sea algo práctico para que el paciente no pierda tantas neuronas. Ese protocolo o algoritmo básicamente lo que muestra es que el primer estudio, como está señalado ahí, es la tomografía cerebral simple para determinar si hay sangre o si el infarto es muy grande. ¿Por qué la tomografía simple? Pues podríamos usar resonancia, pero la tomografía simple nos da mucho chancuco. Resulta que en la tomografía simple el sangrado puede estar hasta 7 días en Cardenas. O sea que si yo tengo un paciente, tengo 7 días de gabela para buscar la sangre. Mientras que en resonancia, como ustedes ven ahí, yo puedo tener diferentes formas de presentación de la sangre dependiendo de cuánta hemoglobina tiene,
cómo se está dando el tiempo de evolución de ese sangrado, si es intraparenquimatoso o no. Entonces, por eso, definitivamente, el examen más fácil para ver el sangrado pues, es la tomografía simple. ¿Y por qué? Pues porque si hay sangre, yo no puedo tratarla con ácido isquémico, obviamente, y es otro algoritmo diferente. Si yo veo a un paciente que tiene síntomas neurológicos agudos y encuentro esta tomografía, pues estoy ante un sangrado córtico subcortical de la región frontoparietal que no tiene mucho edema y que probablemente sea un sangrado, bien sea por angiopatía amiloide, como vamos a ver ahora, o bien sea por una metástasis hemorrágica. No se trataría obviamente como ácido isquémico. Y el paciente de todos los días en urgencias, la hemorragia hipertensiva, donde hay hemorragia del núcleo basal con drenaje del sistema ventricular, aquí está el tercer ventrículo y los ventrículos laterales. Obviamente este paciente ingresaría al protocolo o escenario de hemorragia y no en el de ácido isquémico. ¿Cuál es el otro punto crítico? La cuantificación del tamaño. Ya dijimos, vamos a descartar hemorragia y luego vamos a ver si ese paciente tiene una ACV grande o no. ¿Qué pasa con esto? Pues si la ACV es muy grande no vamos a tratarlo porque hay mayor riesgo de sangrado. En esta gráfica vemos esto. En los pacientes que tienen un volumen de infarto mayor de 91 a 120 cc ya empieza a equipararse el riesgo-beneficio de tratarlo o no. Mientras que pacientes que tienen un volumen menor de 30, pues tienen mucho mayor beneficio de tratamiento que los que tienen un ACV extenso. ¿Cómo determinar eso rápidamente en urgencias? Hay tres formas. Una forma que se utilizaba mucho era una valoración subjetiva, es decir, le preguntaban a uno de los médicos, ¿tiene más de un tercio de la cerebral media comprometido? Y con eso descartaban un ACV extenso. ¿Cómo es eso? Pues básicamente en amarillo ustedes ven el territorio de la arteria cerebral media, que sería más de un tercio de eso, lo que estaría indicando un ACV extenso. Pero eso era muy subjetivo. Cuando yo estoy con los residentes les pregunto, ¿es más de un tercio? Entonces el R1 dice no, el R2 dice yo creo, y el R3 dice no, doctor, eso no, pues eso es muy pequeño. Entonces había que buscar otra forma. Esta gráfica lo que está mostrando pues sería el paciente catastrófico que no queremos tener en urgencias, que es toda la cerebral media derecha completamente hipodensa, con pérdida de diferenciación entre sustancia gris y blanca en un ACV establecido completo de cerebral media. Pues ahí obviamente es más de un tercio. El problema no era este paciente, el problema es el paciente que está entre si lo tratan o no. Entonces aparece otra escala que es la escala de Gaspar. Esta escala los médicos de urgencia deberían tenerla entre sus apuntes o en urgencias debería estar pegada porque es la más sencilla. Básicamente divide los dos hemisferios en 10 puntos a nivel de dos cortes. Uno a nivel núcleo basal axial y otro en los centros semiovales. ¿Qué hay que hacer? Los núcleos basales cada uno tiene un punto y los territorios de la cerebral media tienen un punto. Cuando esa zona está hipodensa por el infarto, pues voy restando. Si me da menos de 7 en cada hemisferio, o sea, si estamos ante una ACV del lado derecho y me da menos de 7, ese es un extenso ACV y tiene pobre pronóstico. Veámoslo de una manera en la vida real. Este paciente tiene una pérdida de diferenciación de sustancia gris y blanca de la región núcleo basal, insular y temporal, y más arriba frontoparietal. Entonces se marca el núcleo caudado, el lenticular, la ínsula, M2 y M5, y pues eso nos da un puntaje de 5 para una ACV que pareciera no tan extenso, pero realmente es un ASTER de 5 que tiene un pronóstico malo. O sea que en este caso el pronóstico de que le vaya mal con una sensibilidad del 78% y una especificidad del 96% es alta. Y eso indica que pacientes que tengan un ASTER menor de 7 hay que cogerlos con pinza y no apresurarse a trombolizarlos. Y la tercera forma que la hacemos en la estación de trabajo es básicamente pues, medir los tres planos del infarto. Sería ubicar el infarto, ponerle los tres planos, hacer la medida y bien sea multiplicarlo por 0.52 o dividirlo por 2. Eso nos daría una fórmula de volumen. En este caso, este paciente que tiene una hipodensidad frontoinsular, pues sería un infarto de 118 cc. Hablamos de infartos mayores de 100 cc como extensos. Este paciente no es candidato de manejo. O sea que el volumen ideal para manejar un paciente como EMO es menos de 70 cc. Entre 70 y 100 se mira pues cómo está el paciente clínicamente y por encima de 100 es un evento isquémico extenso que no debería tratarse. Esos puntos que estamos hablando aquí deben ser reportados por el radiólogo en el momento de lectura de la tomografía. O sea, ahí no nos importa mucho si está calcificada la voz cerebral, si tiene mastoiditis. Estamos hablando de unas cosas puntuales. ¿Hay sangre o no? ¿Y qué extensión es el infarto? Eso es lo que necesitamos saber hasta ahora. Luego, cuando los estudiosos empiezan a leer sobre ACV, empiezan a escuchar sobre signos tempranos. Y resulta que son signos que muchas veces demoraban el tratamiento, generaban problemas y confusiones, entonces no son importantes. O sea, no es necesario empezar a buscar signos tempranos que vamos a ver ahora para determinar si es una ACV o no. ¿Por qué? Porque dijimos que las dos preguntas eran, ¿hay sangre y cuál es la extensión del infarto? No estamos preguntando en dónde está el trombo, si el trombo es insular o no.
Eso a la hora de la verdad genera retraso en el tratamiento y es lo que vemos generalmente con una radiología. Cuando uno les muestra un examen de ACV, ellos empiezan rápidamente a tratar de buscar este signo, que es el signo de la cuerda. Y es que la arteria media se pone hiperdensa porque el trombo está ahí. Entonces, en vez de respondernos a nosotros, bueno, hay sangre o no, empiezan, doctor, ¿esto será el trombo o esto será aterosclerosis? Ese signo de la arteria media hiperdensa en algunos artículos está sobrevalorado. Realmente se ve solamente en el 30% de los pacientes, y en los pacientes de edad, que son los pacientes de ACV, pues puede estar bilateral porque hay ateromatosis, entonces las arterias están densas y mucha gente lo ha confundido con sangre o trombo cuando realmente simplemente son unos cambios ateromatosos. O sea que ese signo no es importante y no debería retrasar el tratamiento. Este es un caso de arteria media hiperdensa de Dime. Aquí se ve básicamente una imagen tubular hiperdensa que el médico de urgencias interpretó como sangrado. Eso tiene que tener cuidado. El sangrado no es tubular, obviamente, en la cisterna. Este es un trombo que está en M1 y acá vemos un trombo en la bifurcación de la arteria media, pues que no tiene ninguna implicación real a la hora del manejo rápido. El otro signo temprano pues, es el núcleo lenticular hipodenso, que básicamente pues, es la hipodensidad del putamen, porque ahí están las ramas perforantes de la arteria media y es la primera zona que se pone hipodensa y es como los que le pueden ayudar a decir si este paciente realmente sí está infartado. Luego el borramiento de surcos, tenemos también el chancuco del cerebro que nota los dos hemisferios. Entonces tenemos un hemisferio izquierdo con sus surcos normales, pero un derecho que no tiene surcos, eso no es normal. La pregunta siempre es, ¿el paciente sí está bien acomodado, no está torcido? Eso realmente a la hora de tomar decisiones hay que tener cuidado y es ver básicamente eso, que los surcos sí estén o no y si están iguales o no al otro lado. En este caso pues además se ve una hipodensidad cortico-subcortical por una cerebral media infartada. En el otro lado pues ustedes pueden ver aquí la continuación del corte más inferior donde se sigue viendo la hipodensidad. Siempre cuando rotan con otros médicos de otras especialidades nos dicen así como al oído, doctor, pero ¿qué es eso de la pérdida de la diferenciación? Es que a mí todo el mundo me habla de eso, pero yo no lo he visto tan claro. Pues básicamente es el edema citotóxico del ACV y tiene que ver con esta hiperdensidad de la cortical acá y la hipodensidad de la sustancia blanca, es decir, la sustancia gris es más hiperdensa que la sustancia blanca. Cuando hay pérdida de la diferenciación de sustancia gris y blanca, pues lo que vamos a ver es que se ve como una mancha hipodensa donde ya no se puede diferenciar entre corteza y sustancia blanca. Ese es el signo que es temprano en ACV y que implica que no hay pérdida de volumen porque hay edema citotóxico. Diferente que es la confusión de todos los días con esta zona de encefalomalacia de un evento isquémico antiguo donde lo que vemos es pérdida de volumen. Y esa hipodensidad no es una hipodensidad como la del parénquima, sino que es una hipodensidad que parece al líquido del sistema ventricular. O sea, aquí estamos hablando de un ACV antiguo. Ese paciente puede tener síntomas agudos, pero puede ser por otra causa. No es la causa esta imagen de encefalomalacia que estamos viendo allí. Lo mismo esta cerebral media que siempre causa confusión. Y es que dicen, doctor, le dice el áspero a esto, ¿no? Pues le está dando el áspero a un líquido, a una cavidad quística, porque ahí ya no hay nada, ahí ya las neuronas se fueron. Esa es una encefalomalacia que es isodensa con el sistema ventricular. La otra es la banda insular, que la van a escuchar, básicamente lo mismo, es pérdida de los ribetes o de los giros insulares comparativamente con el otro lado. Y es importante que uno entienda que cuando le entregan la imagen en el computador uno tiene que manipular en cierta forma la imagen, porque por ejemplo en este caso de pacientes con síntomas neurológicos del lado izquierdo, pues no parecería que existiera nada importante, hay una flecha ahí que está mostrando algo, pero si yo estrecho la ventana de la tomografía ya puedo ver cómo se ve una hipodensidad en la parte posterior del núcleo lenticular que era la zona infartada. En este caso igual, una mujer de 70 años que se presenta con síntomas agudos de trastorno del lenguaje, lo que vemos es un cerebro básicamente que fue reportado como normal, pero si luego el radiólogo empieza a ventanear o disminuir el ancho de la ventana, pues ya se ve una hipodensidad que está lenticular y temporal y se confirma con resonancia que correspondía a un gran infarto temporoinsular con compromiso nucleobasal. O sea que es importantísimo manipular un poco la imagen. Tenemos 30 minutos, dice la literatura, para dar un informe concreto, pero serio y bien revisado. Otra cosa, en la institución donde ustedes están ahora, pues ya se funciona con tomógrafo multicorte. Eso quiere decir que los cortes de ese tomógrafo son de 0.3 milímetros. A la hora de que ustedes les entregan la imagen, ustedes ven esta imagen granulosa. Entonces la pregunta siempre de los médicos generales es, ¿y cómo yo miro la diferenciación entre sustancia gris y blanca si eso no se ve nada? Pues resulta que la obligación del técnico, pero si no lo hace, es de ustedes al reconstruirla, es ponerlo a 5 milímetros para que ustedes puedan ver cómo otra vez la diferenciación entre sustancia gris y blanca se ve claramente. Aquí se ve la hipodensidad de la sustancia blanca con la hiperdensidad de la sustancia gris.
pero es el mismo paciente, el mismo examen, simplemente reconstruido a 5 milímetros. El mismo caso, acá no describieron ninguna lesión, pero al ponerlo a 5 milímetros se ve una hipodensidad lenticular, que era un infarto lacunar de la región nucleobasal derecha. ¿Qué pasa entonces en el escenario número 1, la llegada a un paciente? Pues tenemos una clínica compatible con SB, el clínico ha hecho la escala de NHS, se toma la tomografía simple y no hay hemorragia, el infarto mide menos de 100 cc o tiene un Aspect mayor de 7, o cualitativamente pensar esto es menos de un tercio del territorio arterial cerebral media, no tiene contraindicaciones de manejo, pues este paciente, si los síntomas son menos de 4.5 horas, debe ir a tratamiento trombolítico endovenoso, y ninguna imagen puede retardar esto. O sea, no puedo decir, estoy esperando que me conteste de Imbanaco porque tengo que remitirlo para que le hagan una perfusión. No puede ser. O sea, hasta aquí no hemos hablado nada de perfusiones, nada de angiotac, solo tomografía simple. O sea que en el servicio de urgencia ustedes pueden manejarlo sin necesidad de tener un angiotac multicorte de 64 o 126. Simplemente estamos hablando de un tomógrafo normal. Después de la trombolisis endovenosa, pues ya después de ese, que es el manejo que ustedes saben, es el que más resultado ha mostrado, ya podemos empezar a preguntarnos otra cosa. ¿Este paciente le va a abrir la arteria solamente con este endovenoso o va a requerir que se la abra por vía intraarterial? Esa es la otra pregunta. Ahí yo ya sí necesitaría otro centro. ¿Por qué necesito hacer una angiotac? ¿Por qué? Pues porque necesito ver si hay una arteria muy grande tapada para ver si la abrimos, ¿cierto? De pronto esa RTPA va a hacer gárgaras ahí en esa arteria y no va a abrirla. Entonces necesitamos ver si hay que ir y destaparla. Entonces, básicamente tenemos en el armamentario la angioresonancia o el angiotac. La angioresonancia hay como cierta tabú, que es muy demorada, pero este estudio que ustedes están viendo ahí, que es angioresonancia de cuello y cerebro, se demora 30 segundos. Y esta acá se demora 25 segundos, o sea que realmente las imágenes son muy buenas las dos. Simplemente el angiotac tiene una gran ventaja, es que el paciente está acostado ahí porque le acabamos de hacer una tomografía simple. Entonces tenemos la disponibilidad del TAC y es un examen mucho más rápido. ¿Qué queremos con esto? Pues detectar oclusión. Entonces la idea es que cuando ustedes pidan el angiotac lo pidan de cabeza y cuello, porque vamos a ver el callado aórtico y vamos a ver todo el recorrido de las arterias en el cuello tratando de buscar la causa de una vez del ACV, bien sea una placa en carótida o en el callado aórtico. ¿Qué hay que detectar aquí? Es sencillo, necesitamos determinar si hay una arteria tapada principal. ¿Cuál es el sitio principal? La carótida interna distal o la cerebral media proximal. Esos son los dos sitios que tenemos que descartar. Si hay una oclusión que está por allá en M3, M4, eso no es significativo porque ya se abrió la arteria grande. La que pone en riesgo la vida del paciente, pues es esta oclusión que están viendo ustedes acá. Está la cerebral media derecha abierta y en la izquierda un corte abrupto de un trombo que no está dejando pasar el contraste. Este es otro paciente donde ustedes ven la cerebral media derecha completamente tapada y la izquierda con sus ramas permeables. Este paciente tiene pocas colaterales y tiene un pronóstico pésimo porque no hay ninguna arteria que le esté dando flujo y ese ACV ya está como muy grande. Una recomendación, incluso se la hago todos los días a los neurólogos, a los neurocirujanos. Cuando ellos no han puesto el RTP endovenoso y van y hacen el angiotac primero y miran el angiotac, a nadie tratan porque el TAC contrastado sobreestima el tamaño del infarto. Porque es que ahí no estamos viendo la diferenciación entre sustancia negra y blanca, sino que estamos viendo la ausencia de vasos. Entonces, obviamente, ustedes ven aquí, pues hay una cantidad de vasos que no están, pero eso no quiere decir que todo ese tejido esté infartado. O sea que se debe valorar el TAC simple el infarto, no en la tomografía contrastada. Luego de hacer el angiotac, pues dijimos que otra de las causas o puntos críticos en ACV es ver el volumen. ¿Cuál es la mejor imagen para el volumen? Definitivamente la difusión es la que nos da la mejor confiabilidad. Esta era la primera difusión en 1986, una difusión de una metástasis. Eso fue la locura cuando salió esta secuencia, partió en 2 el ACV, porque pues, es la que demuestra el clima citotóxico de minutos. Y hoy en día pues tenemos este tipo de difusión que es anatómica, o sea, se ve perfecto, eso lo hacemos en las 3 telas, se ve como una secuencia más. ¿Qué pasa en esta difusión? Básicamente las moléculas de agua se están moviendo en un tejido de manera aleatoria, se mueven sin ninguna restricción. Si yo le pongo barreras a esas moléculas, pues ellas golpean y se van para otro lado, y eso se llamaría coeficiente de difusión de cada tejido. Ya en el cerebro lo que estamos viendo es el parénquima normal, hay una zona extracelular de las neuronas con sus dendritas axones, hay un movimiento aleatorio de las moléculas de agua en esa zona que cuando empieza el evento isquémico, pues se daña eléctricamente la barrera celular, empieza a entrar electrolitos a la célula, esta se hematiza, empieza el edema citotóxico y ya hay menos espacio extracelular y las moléculas de agua se golpean. Ese golpeteo de las moléculas de agua entre ese espacio extracelular disminuido es lo que se llama restricción en difusión. O
O sea que eso lo vamos a ver en minutos en una secuencia de resonancia y que tiene una sensibilidad y especificidad hasta del 100%. Después de que eso pasa, pues la neurona, si no se trata, empieza a dañarse, se aumenta el espacio extracelular y pues básicamente ya el agua se va a mover libremente. Vamos a ver las secuencias que son siamesas, que son el ADC, que es este de acá abajo, y el B1000, que son las secuencias de difusión urgentes, como para ver en qué etapa está el ACV. Si estamos en una etapa hiperaguda, que es que quisiéramos tratar, se vería hiperintenso en el B1000, hipointenso en el ADC, y así va cambiando hasta volverse como una cavidad, como un ventrículo, cuando ya es hiperintenso como un líquido en el ADC. En la difusión se colocan los tres planos y medimos el volumen. En este caso el volumen de este paciente es de 165 cc, es decir, es muy extenso, ya no iría a tratamiento intraarterial a pesar de que sea un tratamiento endovenoso. Luego a un lado aparece esto de perfusión, está interrogado, solamente queda en casos especiales y el paciente no se puede meter a resonancia para ver el volumen, porque vieron que la perfusión tiene mucha variabilidad entre el paciente, si tiene presión alta, si la frecuencia es baja. Entonces eso causaba confusión y se siguió como reevaluando. ¿Qué hacer con la penumbra? Ustedes escuchaban sobre penumbra. Penumbra era básicamente el tejido salvable diferente del tejido que ya murió. Esa penumbra pues se puede hacer de forma clínica, que los internistas en eso pues son muy buenos. Y es, si yo tengo una escala de NIHS muy alta, pero un infarto muy pequeño, pues obviamente hay una cantidad de tejido que está a riesgo, ¿cierto? Que está fallando, que tiene una falla eléctrica por hipoperfusión. Ese sería un tejido que hay que salvar y ese es el paciente que es el ideal. Si no conozco el tiempo, el 25% de los ACV no saben el tiempo de que ocurrieron los síntomas, pues en ese caso no necesito TAC, sino que necesito una difusión y un flare, porque en el flare, si ya hay cambio en esa zona de difusión, es porque ese evento lleva más de 6 horas, o sea que ese paciente pues no sería atendiente de tratamiento endovenoso. Habría que ver si tiene penumbra para ver si se hace tratamiento intraarterial. En resumen, en el primer escenario, si yo no conozco el tiempo de los síntomas, necesito una resonancia, ahí no tengo nada que hacer, porque necesito saber si tiene más de 6 horas o menos. Si tengo un paciente que tiene menos de 4.5 horas, el TAC simple es la piedra angular y luego vienen las imágenes avanzadas. Si tiene menos de 6 horas, o sea, más de 4 o 5, pero menos de 6, pues ya no le puedo hacer endovenoso, pero le puedo hacer intraarterial, o sea que ese paciente todavía tiene tratamiento. Y si está entre 6 y 8, habría que verificar si todavía tiene tejido salvable o no, porque depende de las colaterales de cada uno. El segundo escenario catastrófico, pues la hemorragia. De los déficits neurológicos, el 85% son isquémicos y el 15% hemorrágicos, pero esos hemorrágicos, ustedes saben, son terribles. Entonces, de esos hemorrágicos, el 15% es por una hemorragia secundaria y el 85% son hemorragias primarias, el hemorragia hipertensiva 50%, la angiopatía biliar del 30% y las secundarias, un ACV isquémico que se transformó en hemorrágico, un tumor que sangró, una trombosis venosa. ¿Qué tipo de hemorragia podemos encontrar? Solo estas. Un hematoma intraparenquimatoso periférico, o sea lobar, un hematoma intraparenquimatoso profundo, que probablemente sea hipertensivo. La catastrófica, la hemorragia subaracnoidea, que se ve hiperdensa en las cisternas, y la hemorragia intraventricular. Esos son los escenarios que podemos ver normal y cotidianamente. ¿Qué pasa con el hematoma? Hay que medirlo para hacerle seguimiento. Se mide igual que vimos en el ACV, se miden los tres planos y se da un volumen. Si ese hematoma al momento de ingreso más de 30 cc, el pronóstico es muy malo. Este es un signo que está poniéndose mucho en auge, lo publicaron ahora en abril, y es el signo de la fuga, y es saber si ese hematoma va a crecer más. Pues la pregunta del paciente siempre es, bueno, ¿y qué va a pasar? Entonces, se hace el angiotac, se le mide la unidad de Hounsfield, se hace un control a los 5 minutos, se hace esta formulita con la unidad de Hounsfield de la densidad, y si da más del 110% de diferencia entre esas dos unidades de Hounsfield, pues la probabilidad de que ese hematoma crezca es altísima. Entonces, la mortalidad pues va a ser mucho más alta. El hematoma intraparenquimatoso, el profundo, pues generalmente hipertensivo en un paciente de edad. Aquí vemos sangrado, núcleo basal con drenaje del sistema ventricular, otro núcleo basal sin drenaje. Las zonas obviamente profundas son núcleo-basales, talámicas, puente y cerebelo. Esas son las zonas del sangrado de hemorragia hipertensiva. Si no está ahí el sangrado, pues no podemos calificarlo de una vez como hipertensivo. ¿Qué hacer? Pues se puede hacer una resonancia para verificarlo, y en el caso de resonancia hay una secuencia que se llama la ecogradiente. Vamos, verificamos que hay microhemorragia en esas mismas zonas profundas y pues eso está muy de acuerdo con hipertensión. El otro sangrado importante primario es la angiopatía mieloide. En este caso el sangrado no es profundo, sino que es generalmente lobar, o sea periférico. Aquí vemos una hemorragia subcortical sin edema en un paciente de edad. Entonces se le hace resonancia y lo que vemos son una cantidad de hipointensidades puntiformes no profundas como la vimos en la hipertensión, sino que vemos como todas las hemorragias, microhemorragias, son subcorticales.
Eso va a favor de angiopatía amiloide y en contra de hipertensión, al contrario de las profundas. Luego está la transformación hemorrágica de la isquemia, pues ahí tenemos un chancujo y es el edema citotóxico. Tenemos el infarto, donde está la pérdida de la diferenciación entre sustancia gris y blanca más la hemorragia. Ahí podemos hablar de un ACV isquémico que se transforma en hemorrágico. Eso es del 2 al 40%, es alto, y postrombólisis hasta el 12%. La clave, el edema citotóxico. Luego, un hematoma lobar, hay que descartar que no sea una malformación, en este caso un gran hematoma lobar, con un nido malformativo, la realización del angiotac y un aneurisma secundario. La malformación cavernosa causa hematomas en cualquier sitio profundo y superficial. Este es un paciente joven con hemorragia que alguien podría calificar de hipertensiva por la topografía, pero si es un paciente joven muy hipertenso, pues obviamente no cabría ese diagnóstico ahí. Se hace resonancia y está el cavernoma en esa topografía después de que pasó el hematoma. Luego, este sería como lo vamos a ver en un paciente que no ha sangrado. Se ve una zona hiperdensa, ovalada, bien definida, intraparenquimatosa. La trombosis venosa terrible, es súper simuladora. Lo importante es que hay que sospecharla si el sangrado o el hematoma está temporal, parietal, parasital, bilateral o frontal. En ese caso hay que pensar que puede ser una trombosis. Mujeres en edad reproductiva hay que pensar en eso. Este es un caso de una paciente que tiene un gran hematoma temporal derecho con un edema vasogénico adyacente. Este caso terrible, un médico, que los médicos todos nos pasa peor lastimosamente, y este paciente consultó con síntomas neurológicos focales, pensaron en una ACV, se le hace la tomografía, y lo que ustedes pueden ver es que en el espleno hay un pequeño foco hemorrágico. Eso que parece una bobada resultó ser una trombosis de la vena de Galeno que lleva la muerte en 3 días. El paciente, uno le dice a la familia, tranquila que es un sangradito, pero resulta que ese sangradito pues eso implica una congestión venosa profunda y la muerte del paciente. Este paciente falleció a los 3 días. Los hematomas suturales espontáneos pues se ven en hipotensión endocraniana o en anticoagulación o sobre anticoagulación, se ven como semilunas que no traspasan la línea media, hiperdensos. Si tienen nivel líquido-líquido pues podemos estar ante un resangrado de ese hematoma. El hematoma con edema vasogénico, si el paciente tiene síntomas agudos, se le hace la tomografía y vemos edema además del sangrado, hay que tener cuidado. La primera posibilidad es que eso sea un tumor, una metástasis que haya sangrado. ¿Por qué? Porque tiene mucho edema para que lleve pocas horas de evolución. Diferente a este tipo de sangrado, ustedes están viendo aquí donde no hay edema vasogénico. El edema vasogénico es como los dedos de guante donde se respeta la sustancia gris, no como el edema citotóxico donde se pierde toda la diferenciación. Luego, el peor enemigo número 1 de la película, la hemorragia suprarrenal, se le pasa mucho a todo el mundo, legalmente pues es catastrófico que nos pase. Esta es una tomografía normal, donde la cisterna supraciliar está hipodensa y normal, la cisterna periencefálica está normal. Cuando una hemorragia suprarrenal aparece, pues vemos esto es una hemorragia Fisher 4, pues no todas son así, ojalá fueran tan evidentes, pero no son así. Aquí vemos un hematoma frontotemporal con hemorragia suprarrenal en todas las cisternas. Ninguna cisterna puede ser hiperdensa, eso hay que tenerlo al principio, ¿no? Que es que eso puede pasar por una calcificación, ninguna cisterna puede ser hiperdensa. En el caso que sea hiperdensa hay que prender alarmas, porque puede ser una hemorragia suprarrenal. En este caso les traje mielotat, que es contraste intratecal, para que uno se escandalice más y nunca le olvide esta imagen. Porque muchos médicos dicen, no, yo me gradué y nunca vi una. Entonces aquí les estoy mostrando, porque la sensibilidad de la tomografía está al 100% en menos de 12 horas. Entonces, los que están hoy en esta charla no pueden decir que nunca la vieron. Esta es la hemorragia suprarrenal. Sangre en la parte subaracnoidea del cerebro, en las cisternas o bien sea en todas las cisuras, en los surcos. ¿Qué hacer con esto? 3 patrones, muy fácil. Si yo tengo una hemorragia suprarrenal difusa, que es supracelular o que está en el valle de Silvio, el 85% de las veces es una aneurisma que rompió. O sea que ahí necesito hacer pues un angio, ¿cierto? Encuentro la hemorragia, tengo que descartar el aneurisma, 85%, no nos pasa. Entonces voy a hago bien sea angiotac, o si yo tengo disponibilidad del neuroradiólogo, pues hago una vez la angiografía para tratar. Y si sale negativa, la repito en 3 días, y si sale negativa hago una resonancia y termino ahí. Luego está el patrón 2, es un patrón benigno. Hay hemorragia suprarrenal en la cisterna interpeduncular, pasa con frecuencia. Este paciente le dice a la familia, a todo el mundo, no, es un aneurisma, ella va a quedar mal, pero resulta que esto es benigno, generalmente es venoso por una ruptura pequeña y solo el 5% tiene que ver con ruptura de aneurisma. ¿Cómo se ve? Se ve así, hemorragia, que no debería haber ahí, ¿cierto? Se ve hiperdensia interpeduncular, pero no hay hemorragia en los valles de Silvio, eso es lo más importante. Esta es otra de dije. Se ve hemorragia interpeduncular que incluso va a la fosa posterior, pero que no se asocia a hemorragia en los valles de Silvio. ¿Qué hay que hacer? Pues como el 5% es lo más grave, pues de todas formas hacemos descartar aneurisma, pero hacemos solamente una angiotac, o sea necesitamos básicamente algo invasivo.
Si eso saliera negativo, ya está potestad de la clínica si decide